Cuatro y 28 minutos de la tarde. Seguimos en las tardes ahora con nuestra tertulia del café. Que bueno, sigo sin café un día más. No sé a quién puedo recurrir. Maribel Sánchez de Arro se va a quedar con nosotros para esta tertulia. Tenemos a Carlota Corredera. Llamemos a Juan Valdés a pedir unos buenos cafés. Yo también necesitaba uno, David. Sí, tenemos a Gabriel Sanz también aquí en el estudio. Con leche fría. Yo solo y sin azúcar. Y Mireia del Pozo, que está en Barcelona, pero está aquí en esta mesa sentada. Mireia, tú el café como lo quieres. Descafeinado, si no, no duermo. Apuntado. Voy a por ellos, David. Bueno, vamos a empezar hoy hablando de un tema delicado. A mí me conmueve mucho porque lo viví en primerísima persona. Es el mes del Alzheimer, este mes de septiembre de 2025, y de eso vamos a hablar. Bueno, nos adelantamos al calendario porque es un tema importante, nos preocupa, lo decía David. Queremos recordar que el próximo 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y queremos estar cerca, atención a esto, de los enfermos, de los pacientes y de los cuidadores. Maribel. Pues sí, podemos hablar de que en España está afectando a 800.000 personas y que cada año se diagnostican 40.000 casos nuevos. Es una tragedia y un gasto, un pico económico. En los casos más graves, más de 28.000 euros al año. Y un punto positivo, que siempre hay que tener algo positivo. Los expertos explican que una tercera parte de los casos se podrían prevenir siguiendo ciertos requisitos y cubriendo ciertos factores. Así es. Menos mal que la ciencia nos está dando buenas noticias, Carlota. Me he emocionado mucho viniendo por aquí conduciendo mi coche, escuchándote, David, porque es verdad que yo tengo la fortuna de no tener nadie cercano, ¿no?, que padezca esa enfermedad. Pero es verdad que es una de las enfermedades que más me asustan, ¿no? Me asustan, pero fíjate, más como cuidadora que como paciente, ¿no? Pienso a veces me pongo en tu piel, ¿no? Y pienso en que mi madre, sobre todo. Claro, ¿qué ocurriría? Que se lo comió, madre mía. Claro, ¿qué ocurriría, no? Si de pronto mi padre falleció, ¿qué pasaría si ahora de pronto mi madre dejase de reconocernos a nosotros, a su nieta, ¿no? Pues me parece que es una enfermedad durísima. Que creo que falta mucha información y que creo que todos deberíamos tener claras, de alguna manera, las alarmas, ¿no? ¿Qué alarmas nos tienen que saltar cuando en nuestros mayores o en no tan mayores empecemos a detectar determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo muchísimo apoyo a los cuidadores, porque al final yo creo que son los grandes olvidados. Gabriel. Es que yo creo que la clave, Carlota, es quién cuida al cuidador. En el Alzheimer, en casi tantas otras cosas, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad silente. Al principio, luego ya no, pero al principio es silente. Y eso es lo que lo hace todavía más, no digo mortal, más dura. Hay pequeñas señales, pero muy difíciles de detectar. Pero es difícil detectarlo, ¿no? Hay otras enfermedades que son mucho más rápidas y se te llevan enseguida. El Alzheimer, ¿no? El Alzheimer empiezas con una pequeña pérdida de noción de la los famosos realidad. Despistes, que luego no son despistes, ¿no? Sí. Pero hasta que te lo detectan. Por lo menos hasta hace no tanto tiempo era así. Ahora me imagino que ya la medicina ha avanzado mucho y está mucho más ahora hay protocolizado, ¿no? Pero protocolos para detectarlo. Pero al principio esto hace no tanto tiempo, 10 años, David. Sí. Esto hace 10 años era pues ha tenido un lapsus. Mireia, ¿qué opinas tú? Pues en primer lugar felicitaros por tocar este tema que es realmente tan y tan importante y poner sobre la mesa el tema de la igualdad de trato de las personas con Alzheimer. Es uno de las máximas reivindicaciones y totalmente de acuerdo porque todavía a día de hoy aquí en nuestro país no hay este reconocimiento, ya sea social y político, de igualdad de trato con otros colectivos. Legalmente me vengo a referir. Todo lo que es la discapacidad lo tenemos sumamente pues por la mano y normalizado y aceptadísimo, del mismo modo que las enfermedades crónicas o hasta que la salud mental, afortunadamente que hemos avanzado mucho. Pero en cambio esta igualdad no existe con las personas con Alzheimer ni tampoco con sus cuidadores, que como estaba diciendo Carlota, es muy importante tener en cuenta. Entonces, desde el ámbito de la igualdad, lo que reclamamos precisamente es el reconocimiento legal, por una parte, de la figura del cuidador, que haya una dotación económica y que luego que estas personas con Alzheimer no han elegido este tema y que, por lo tanto, han de tener el derecho de ser escuchados y comprendidos de manera adaptada. Por lo tanto, es que es un colectivo y como tal colectivo deben estar incluidos en todo lo que es nuestra normativa y nuestra salud.
Tenemos muchas dudas en torno al Alzheimer todavía, y para aclararlas un poquito vamos a saludar ahora a Juan Carlos Rivas, que es experto en geriatría de Sanitas Altanova. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿De qué manera podemos prevenir el Alzheimer, si es que la hay? Bueno, no existe una fórmula mágica como para prevenir el Alzheimer, pero sí sabemos que cuidar el cerebro a lo largo de la vida ayuda a reducir este riesgo, ¿verdad? Mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio físico regular, estimular la mente y las relaciones sociales son factores protectores. Por el contrario, el sedentarismo, el aislamiento o incluso enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que a veces creemos que no están relacionadas, pueden favorecer su aparición en edades más tempranas. Doctor, hay muchos casos de Alzheimer, sobre todo en las primeras fases, lo decía Carlota también, que están sin diagnosticar. ¿A qué señales tenemos que estar alerta? Sí, es que en las fases iniciales los síntomas son muy sutiles y muchas veces se confunden con despistes normales de la edad. Sin embargo, conviene prestar atención a pérdidas de memoria frecuentes, dificultades para encontrar palabras o desorientación en lugares conocidos. También son señales relevantes los cambios de humor, la apatía o la pérdida de interés por actividades que habitualmente realizaba. Detectarlos a tiempos es clave para que las familias puedan buscar apoyo profesional y afrontar el proceso con más recursos. Es clave un diagnóstico precoz, Juan Carlos, pero ¿cómo dar con un tratamiento que ralentice el deterioro cognitivo? Hemos dicho que la ciencia está avanzando. Se empieza a ver un poquito de luz en este tema. ¿Cuáles son esos tratamientos que pueden darnos una cierta esperanza? Bueno, hay varios tratamientos, tanto a nivel de programas que pueden ralentizar el deterioro o como fármacos. Como fármacos sí hay varios y son nuevos que han aprobado en Estados Unidos y ahora están evaluando el uso aquí en Europa, que pueden atacar las proteínas, las cuales son las encargadas de provocar el daño a nivel cerebral. De igual manera, también tenemos otros programas como la estimulación cognitiva, la terapia ocupacional y el apoyo psicológico, que son herramientas que pueden ayudar a mantener las capacidades durante más tiempo y ralentizar este tipo de enfermedades. Sobre todo la prevención, David, ¿verdad? O sea, está en nuestra mano, Sí, Gabriel quería decir algo. ¿Qué es lo que no debemos hacer y hacemos en las fases iniciales de la enfermedad? Quiero decir, como esto se confunde siempre con una disfunción conductual, vamos a decir así, es muy fácil que la persona que convive con el enfermo de Alzheimer en esa fase inicial pues diga, oye, fulanito, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que no se debe hacer es el no buscar ayuda. Yo siento que eso es lo principal, porque muchas personas a veces creen que, bueno, depende de lo que busques, porque si ya está diagnosticado, normalmente habría que buscar ayuda de un profesional o de algún centro el cual pueda estabilizar al familiar o al paciente que se busca, ¿verdad? Otra cosa, no hay que buscarle siempre la contraria a este tipo de pacientes, porque al final ellos sufren a veces incluso de frustración porque ellos están viendo la enfermedad progresando. Eso comentaba antes, que de alguna manera los enfermos, y eso es muy dramático, se empiezan a dar cuenta de que algo va muy mal. Así es. Normalmente están perdiendo cualidades, cosas como salir de su casa, incluso hay veces que ya no los puede realizar, entonces eso los frustra. Entonces lo que hay que hacer es intentar comprenderlos, intentar ayudarlos y no de cierta manera confrontarlos. Y necesitamos mucha más investigación y muchos más fondos para la investigación. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Rivas, experto en geriatría de Sanitas Altanova. Muchas gracias por atendernos. Gracias. De nada, un placer. Bueno, si hablamos de Alzheimer, hablamos de enfermos y, como decíais antes, de cuidadores, casi siempre mujeres. Carlota. Pues fíjate, efectivamente, ¿no? Al final las mujeres nos hemos quedado ahí en el sándwich, ¿no? De cuidar hijos y cuidar mayores, y entonces, bueno, pues al final recae sobre las mujeres especialmente, ¿no? Lo que también se llama carga mental, y es que nuestras cabezas no paran, ¿no? No paran porque estamos pendientes multitarea, de que todo, Carlota. Claro, de que todo funcione, ¿no? Y que al final todo funcione cuando tú te cargas y te cargan, ¿no? Con todas esas responsabilidades es muy complicado, pero el tema de los cuidados creo que cada vez se valoran más, pero no perdamos de vista, David y Marta,
que si realmente los cuidadores dejasen de hacer su trabajo, como lo están haciendo en la gran mayoría, ¿no? A 0 pesetas, a 0 euros, así es, el estado de bienestar se vendría abajo, ¿no? Además es que vosotras, desgraciadamente, no tenéis derecho a la desconexión. Eso que se intenta legislar para el puesto de trabajo. De lunes a domingo, 24/7. Claro, es que eso es muy desasosegante. Y además es una ayuda muchísimas veces silenciosa, oculta, que pasa desapercibida y que cuando finaliza, después de muchos años de ayuda, la que te vienes abajo eres tú. Eres tú la que caes enferma. Mireia. Sí, precisamente por eso una de las reclamaciones que se hace es que haya una dotación económica, precisamente, porque no todas las familias pueden pagar pues a una persona cuidadora profesional, vale muchísimo dinero, y entonces quien acaba cargándolo es alguien de la propia familia que ya acostumbra a tener un trabajo de lo que llamamos remunerado. Claro, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que acaba recayendo en el 90% de los casos en las mujeres, y en el momento que se empiezan a pedir ya reducciones de jornada, esto no nos engañemos, vamos a hablar claro y de dinero. Esto acaba afectando al resto de nuestra vida y a las pensiones, con lo cual las que acabamos perdiendo dinero somos nosotras. En esto juegan un papel muy importante los centros de día, ya hablaremos de ellos. Vamos a ir un instante a la calle con nuestro compañero Toni Cano. Toni, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Cuéntanos, ¿qué te dicen los españoles y españolas que tienes a tu alrededor sobre esta enfermedad? Pues mira, aquí tengo una persona con 69 años, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Conchita Coronado. Conchita, usted afortunadamente no tiene ningún caso cercano de Alzheimer, no. Pero ¿le preocupa a usted algún despiste que pueda ser relacionado con un principio de Alzheimer? ¿Yo? Sí. Hombre, a veces me olvido de nombres de los actores, me olvido de algunas cosas, pero soy consciente y me preocupa. Claro, esto parece que dicen que cuando eres consciente del despiste no es Alzheimer. Dicen, pero yo me preocupo. Pues menos mal, Toni, porque despistes tenemos todos. Ya te digo, yo sí, desde despistes pequeño. tenemos todos muchos. ¿Usted ha hecho algunas pruebas o...? No. Y en la familia, porque el factor genético ahí no juega, ¿no? Porque me comentaba usted que su madre... En mi familia no ha habido. Mi madre con 95 años tenía la mente preclara. Ajá. Mejor que yo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias y nada, a seguir así y estupenda. Con 69 años, sin ningún problema, que siga así, ¿eh? Dale un beso a Conchita y no nos cortes la conexión, Toni, que a lo mejor volvemos contigo enseguida. ¿Vale? Sí, aquí vamos a volver a la correctísimo. mesa. Otro dato llamativo, el de los profesionales que atienden a los pacientes de Alzheimer. Al parecer, cerca del 70% de ellos no tiene una formación específica sobre esta enfermedad. Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque hace hincapié en eso que le preguntaba yo al experto. Es decir, si no sabes cómo afrontar el cuidado de un enfermo de Alzheimer, cuidado profesional, ojo, no hablo del familiar. Sí, no, hablamos de profesionales. Pues sí. Apaga y vámonos, ¿no? Claro. Estamos hablando de centros supuestamente especializados, claro, eso es la tormenta perfecta. Porque no vale la buena voluntad solo de los profesionales. Hombre, sobre todo porque a estos pacientes hay que incentivarles mucho, tienes que estar muy encima. Esto es Carlota o Mireia, pues una atención muy personalizada que a veces no hay medios. Pero fíjate, perdona que me cuele, Mireia, pero fíjate qué importante que no le estamos dando, que no se habla tanto, no se habla mucho de las pensiones, de si llegaremos a tener pensiones las personas que estamos ahora pues de mi franja, ¿no? Que tengo 51. Pero fíjate, es que al final cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más años y entonces al final ese mercado, ¿no? Esa demanda que hay y que va a seguir habiendo, tenemos que cuidarla también, ¿no? Porque si cada vez vivimos más años, pues también tendremos cada vez más personas con necesidades, pues tanto con enfermedades como el Alzheimer, como con otros cuidados. Más entonces, posibilidades de enfermar. Exacto, entonces tenemos que especializar y tenemos que cuidar muchísimo eso, porque no puede ser que 75% de los cuidadores no tengan esa formación específica, ¿no? Y vas a decir algo, Mireia, que nos ha parecido. Es necesario que haya unos estudios específicos donde se enseñe el trato, pero ya no solo en el Alzheimer, sino como ahora estaba diciendo Carlota, ante este crecimiento de que, bueno, pues afortunadamente hoy en día vivimos más años. Justamente ahora este curso empieza en octubre. Por primera vez se hace un posgrado en España, que es a través de la Universidad Central de
de Vic, que se llama, y de la Fundación Bancaria La Caixa, donde ha puesto dinero viendo esta realidad de país y que por lo tanto se necesitan profesionales con una formación específica en todo lo que es los cuidados de la longevidad y en estos últimos años de vida. Entonces es el único posgrado que hay en estos momentos y como os digo, pues se estrena ahora en octubre. Por lo tanto, bueno, pues vamos haciendo pasos. Esto está fenomenal, realmente. Tal vez, Mireia, hay un punto en esto, y es que en las residencias, en los geriátricos, a veces los profesionales no tienen formación específica sobre Alzheimer. ¿Qué pasa? Que los enfermos de Alzheimer que acaban además en una residencia empeoran. Es algo que empeoran, o sea, porque en casa, con su mujer o con su marido, con el cuidado en el hogar, les va mejor que esa pérdida de identidad, de lugar conocido que tienen en el hogar. Pero mira, perdona, Mireia, esto que apuntas, David, es importante por lo siguiente. Lo mismo que en medicina hay una especialidad que es geriatría, en economía debería haber una especialidad que es economía de la vejez. Pues sí. Y en sociología... Ya verás cómo empieza a haber esos títulos también, ¿eh? Y en tantas otras materias del saber humano, porque si es cierto que vamos a ampliar nuestra edad de vida, la de todos, particularmente la de las mujeres, hay una enorme franja ahí y un enorme potencial económico, no solo de atención, que por supuesto. Total. Nos pide paso Toni Cano, que está con una persona con un testimonio bastante interesante. Toni, cuéntanos. Muy buenas, David. Muy buenas tardes, Antonio. Usted tiene 76 años. Sí. Y vivió muy de cerca un caso de Alzheimer de su suegra. Sí, correcto. ¿Su suegra vivía con ustedes? Sí, vivía con nosotros. ¿Quién fue su cuidadora? Mi esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el tiempo de convivencia con la enfermedad? Muy mal. ¿Faltaban medios? ¿Qué es lo que usted...? No faltaban medios, pero para mí fue de suicidio, vaya. ¿Porque su mujer tuvo algún tipo de preparación, alguna formación para poder cuidarle? No, mi mujer se quedó huérfana de padre a la que tenía 15 días, entonces la cuidó su madre durante toda la vida. Su madre no cogió otro hombre como pareja y la cuidó siempre, y entonces estaban muy unidas, ¿no? Muy unidas, y cuando... ¿Su suegra vivía con ustedes? Sí, vivía con nosotros. Cuando nos casemos, pues vino a vivir con nosotros. Era una mujer muy dócil. ¿Y entonces cuándo vieron las primeras señales de la enfermedad? Sí. La verdad es que yo no me enteré hasta que no lo tuvo, porque un día llegué a casa y la vi que estaba hablando con un espejo. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues ya vimos que la cosa no funcionaba. O sea, ella hablaba con su madre. Esta señora era mayor, pero hablaba con su madre con el espejo. Entonces ella hablaba, le decía algo al espejo, y el espejo le contestaba que era ella, y dialogaban con el espejo. Que un desastre. Qué imagen, Qué imagen tan descriptiva, Toni. Mira, vamos a cambiar de tema, darle las gracias a Antonio por ese testimonio. Muchísimas gracias, don Antonio. Y esa es una señal que se repite en muchos enfermos de Alzheimer. ¿Me permites decir una cosita, David? Muy breve. Súper breve. Hay una cosa una reflexión que me dijo una vez mi madre que me conmovió muchísimo. Ella tiene 75 años y me dijo, Carla, ya me llama Carla, me dice, Carla, ¿sabes lo que pasa? Que nadie nos enseña a envejecer. Es verdad. Absolutamente de acuerdo. Palabras y entonces sabias. ella dice, es que hay tantas cosas que me suceden ahora para las que no estoy preparada. Por eso nos da tanto miedo cuando llega el momento. De verdad que sí. Muy bonito. Radio Nacional de España. La radio por delante. Que no duermo, o sea, empalmo. Me pongo la radio, me pongo a escribir, me pongo a leer. ¿Eres una de esas personas que duerme a pierna suelta o te cuesta conciliar el sueño? Mente Abierta, María Torres. Este viernes nos adentramos en ese universo enigmático de los sueños. Mente Abierta. En Mente Abierta te escuchamos. Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. Bueno, vamos ya
con otro tema en nuestra tertulia, otro tema delicado. Nos ocupamos ahora de las mutuas, de la presión que ejercen tantas veces sobre personas que tienen una baja laboral por enfermedad, por maternidad o porque sus hijos sufren enfermedades graves. No sé si os ha pasado o conocéis algún caso cercano. Gabriel. Sí, todos tenemos cerca algún caso de tema que estás en una mutua y te empiezan a presionar, vamos a decirlo claramente. De todas formas, déjame que te diga, David, que leyendo el reportaje que han hecho los compañeros de ABC sobre este tema, la frase con la que inician el reportaje diciendo que le dicen a una madre de un hijo, no sé si con cáncer, pero sí con una enfermedad grave, ¿cuándo se va a poner bien tu hijo? Hombre, yo quiero creer que será pues una mala interpretación de la mujer sobre lo que le dijo la persona, porque si esa persona, que supongo que es un agente de seguro, le ha dicho eso, merecía que le hubiera contestado, pues espero que antes que tú. Desde luego. Ya, ¿sabes qué pasa? Por ese reportaje de ABC que publican nuestros compañeros, se lo recomendamos, traemos este tema, porque habla de esa reunión que el lunes va a tener la ministra de Inclusión y Seguridad Social con familias que tienen a sus hijos, algunos en la UCI, muy enfermos, y están las mutuas atosigándoles. Con enfermedades muy graves. Muy graves, ¿eh? Pero fíjate que es que hay palabras que utilizamos todos los días y aquí es cuando hay que aplicarlas, ¿no? Que es la palabra humanidad, la palabra empatía y que sobre todo no podemos presionar y no se puede apretar porque, ostras, es que al final la salud se ha convertido en algunas ocasiones en un lujo, ¿no? Y estas empresas dependen de la seguridad social y a mí me parece muy bien y yo creo que las administraciones tienen que intervenir, ¿no? Y que hay que pararle los pies a gente que se pueda permitir el lujo de hacer este tipo de comentarios o alguno más terrorífico, como sale en ese reportaje el que habéis hecho alusión de ABC, de una persona que le vino a decir algo así como usted era consciente de que traía un bebé que iba a tener un problema al nacer, que iba a tener algún tipo de discapacidad y usted lo que quería era una paguita. Es que estamos hablando de que es gente muy fuerte. Exactamente, así es. El problema para estas familias de las que hablamos es la CUME, es una ayuda económica para reducir su jornada laboral mientras cuidan a sus hijos. Lo comentabais a esa madre con su hijo, 8 meses en el hospital y le preguntaban ¿cuándo tiene tu hijo pensado ponerse bien? También podríamos abrir el espectro y hablar de otros muchos casos que son presiones para volver al trabajo, sobre todo cuando a lo mejor son enfermedades raras o un poco desconocidos y también en bajas por salud mental. Absolutamente, claro. Es intolerable. La CUME que mencionabas, Maribel, no es una paguita. No. Bueno, ¿qué hacer si una mutua te presiona, te coacciona, te amenaza? Porque casi siempre es por temas económicos, Gabriel. Hombre, lo primero es, si hay razón de peso, llevarlo a los tribunales. Eso es evidente. Además, yo creo que todos los usuarios es lo que hacen, ¿no? Porque se están jugando su futuro y el de la persona a la que tienen a su cuidado. Es decir, la vida no es solo razón de dinero. Es evidente que el dinero es importante en la vida, ¿no? Decía Groucho Marx aquello de hay cosas más importantes en la vida que el dinero, pero son carísimas. Cínicamente lo decía, pero en el fondo había un fondo de verdad. Es decir, nos regimos, la sociedad se rige por las relaciones económicas y la mutua a la que se cotiza tiene unos deberes que hacer. Y no tienes por qué renunciar a tus derechos. Es cierto que hay un debate solapado sobre el absentismo en España, pero eso es otro debate. Pero yo creo que ese es otro debate distinto. Que no tiene nada que ver con el cuidado de una madre o de un padre, de un hijo que tiene una enfermedad grave y al que yo pediría a las aseguradoras que pongan al frente de la atención al cliente a personas, como diría Carlota, con un gramo de humanidad. Total. Mireia, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos con esas mutuas que presionan y coaccionan a personas que están en situaciones de angustia gravísimas? Mira, de entrada soy miembro del Tribunal Laboral de Cataluña y ante lo que he leído de la noticia, pues hay comentarios que es claramente violencia de trato, también hay de violencia obstetricia y aquí, bueno, pues lo podríamos llegar casi a semejanza por parte de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, un poco estas reclamaciones que han ido haciendo a raíz del COVID, ¿de acuerdo? Todo lo que fueron los autónomos, pequeñas empresas, bueno, que van a recaptar, pero es que aquí estamos ante caso de violencia. Ahora decía el compañero que esto pues lo que se tiene que hacer es denunciar. Sí, eso está claro, pero ¿sabes qué sucede? Que la persona que se encuentra en esta situación, porque colaboro muchísimo con el Hospital San Juan de Dios y hay muchos casos de estos, de personas que vienen desde cualquier punto de España y deben pues pagar un dinero para alojarse, etcétera, más toda la situación que tienen de su hijo o de su hija, que lo que menos les importa en ese momento o lo
lo que menos quieren gastar energía y tiempo es en entrar en denuncias. Por eso es tan importante que haya una asociación grande y fuerte que pueda llevar estas denuncias, y como lo que ahora sucederá este lunes, esta reunión para hacerlo llegar a la ministra. Es muy importante, porque sí que es verdad que el sistema de la seguridad social de saber lo sabe, pero no actúa. Ya. Bueno, No tenemos hace un defensor del pueblo, Sí, ¿no? es un tema y del paciente también. Pregunto, ¿no? Pero una inspección. Pero fíjate, son 15.000 familias las que reciben CUME. Quiero decir, no estamos hablando de una minoría, es que 15.000 familias son muchas familias. Claro. Y es verdad que al final, fíjate, ¿no? Qué lectura tan terrorífica que te están diciendo poco menos que has tenido la suerte, ¿no? De tener una discapacidad en casa o una persona a tu cargo, un niño con una enfermedad rara. Que lo has tenido que demostrar con un informe, Sí, etcétera, sí, etcétera. pero que, o sea... que resulta, que resulta Ajá. que tienes que dejar de trabajar para hacerte cargo, y eso que lo estamos intentando hacer ver como que es un chollo cuando... Bueno, No, porque además es una ayuda, es que es una ayuda, no, exacto. es Que como menos, una ¿no? compensación, Que menos que ayudar. no es un sueldo, es lo que debemos entender. Y tiene Que no una es que te revisión den- cada 4 meses, Cada 4 meses. que es lo complicado, porque hay que volver a presentar informes médicos cuando son personas que tienen enfermedades de largo recorrido y les está preguntando lo mismo. Mira, cuando de- esa de por persona vida, son no puede enfermedades de comer, por vida, la no mayoría. puede Eso levantarse. os iba a preguntar. Se supone que es el médico, los médicos los que tienen la última palabra sobre las bajas y las altas médicas, pero en esto muchas veces deciden las mutuas o no. Reciben presiones también los médicos de cabecera, ¿eh? Yo eso sí lo he vivido en primera Sí, persona, claro, ¿eh? claro que reciben, pero vamos a ver, yo creo que aquí debería dispensarse un trato diferente al trabajador normal, vamos a decir así, que es cierto que también se incurre a veces en la famosa picaresca, las bajas de los viernes y de los lunes. Eso es otro tema completamente diferente al de este David de las 15.000 familias. Es que cuando tú tienes un hijo con un cáncer, la pregunta que encabezaba el reportaje, huelga, y la posibilidad de sospecha de que tú te puedas estar beneficiando, pero ¿beneficiando de qué? Claro. Si tú tienes la vida arruinada, entre Gabriel, comillas. hablabas del absentismo laboral. Precisamente me ha llegado ahora el dato de un informe. En este último trimestre se estabiliza en el 7% de los españoles el absentismo laboral, incluyendo bajas, etcétera. Y Ha aumentado después de la pandemia. Vamos a volver un momentito con Toni Cano, que parece que tiene un caso muy curioso, ¿no, Toni? Sí, aquí estamos, David, con una persona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Joan Almirall. Joan, usted con la mutua tuvo una situación bastante peculiar, porque estaba de baja, quería volver a trabajar, pero no le permitían. Exacto, tenía ganas de trabajar, estaba de baja ya hacía pues 4 o 5 meses, ¿no? Y me encontraba bien y me negaban la posibilidad de volver a trabajar. El tribunal médico era... Sí, al cabo de 2 años fui al tribunal médico y les dieron la razón, porque me dieron la baja definitiva debido a unos tumores que tenía y unos cánceres que he ido superando. Y usted ya los ha superado, se encuentra bien. Yo estoy bien, sí. Pero tiene usted la larga enfermedad. Sí, ya está definitiva. Tengo la baja definitiva, sí. Bueno, pues en este caso nos encontramos con una situación totalmente contraria, pero hace un momento nos explicaba un chico que no ha querido dar su testimonio en antena, que tuvo un accidente de tráfico de camino al trabajo y debido a ese accidente fue despedido, porque al final no se encontraba respaldado por la mutua ni tampoco por el trabajo y al final acabó en la calle. Gracias, Toni. Sí, hay casos, por supuesto, como el de Joan. ¿Queréis aportar alguna cosa más sobre este tema para mencionar? Sí, desde un punto de vista legal, el problema donde reside es que quien concede, gestiona y extingue esta ayuda es la mutua colaboradora. Entonces aquí lo que tiene que cambiar es que, de acuerdo que las mutuas lo gestionen, pero precisamente lo que es la concesión en sí y la extinción, por eso están cada 4 meses reclamando y pidiendo, no deben ser las mutuas. Aquí es donde viene que esta ley, el Real Decreto, debe cambiar para que esta extinción la haga directamente vía médico y seguridad social, no vía mutua colaboradora, porque es que este es un entorpecimiento impresionante. Es un freno, por supuesto. Vamos a cambiar de asunto un segundito aquí. Sí, porque queremos, aquí con vosotros, con Gabriel, Carlota, con Mireia, con Maribel, queremos dar un apunte sobre un tema del que se va a hablar mucho seguro. Uno de los temas de este día, sobre el caso de Marta del Castillo, el sueldo de su asesino confeso, de Miguel Carcaño,
ha sido ya embargado por fin para pagar la deuda a su familia. Esa es la palabra, ¿no? Por fin, ¿no? Por Hasta fin. ahora no había pagado, atención, ni un céntimo de la indemnización de 360.000 euros a la familia de Marta del Castillo, que sigue buscando a su hija porque no tenía patrimonio, ¿no, Maribel? Sí, y ahora Miguel solamente va a disponer de 200 euros para gastos del sueldo de 1.300 que cobraba como panadero en la prisión. Pero hay que decir que a todo esto está coincidiendo con su traslado de cárcel. Ahora va a ir a Archidona, en Málaga, porque le habían encontrado en la celda un móvil y una Eso está tablet prohibidísimo, ¿eh? con wifi. Mucho sueldo, me parece a mí, para ese individuo. ¿Qué os parece la decisión de la Audiencia de Sevilla? A mí me parece fenomenal, me parece que llega tarde y me parece que es súper frustrante, ¿no? Yo creo que a mí se me encoge el corazón pensando en esos padres cuando se enteraron de que este chico tenía acceso a tablet, a teléfono, a Desde wifi. luego. Es como, por favor, Después o sea, de es que tantos nos lleva años tomando el pelo de tanto tiempo sufrimiento y de tomadura de pelo. a esos padres y a toda la sociedad española y a la policía. Casi todavía. 17 años. Ella tenía 17 años y están a punto de cumplirse 17 años desde su desaparición. Mira, yo soy asesinato. poco punitivista, yo creo en la reinserción, porque creo en una sociedad tolerante, pero este caso es de los que nos llegó, lleva décadas llevándonos a lo más fondo del alma y de los malos pensamientos. Yo creo que este señor, Miguel Calcaño, como decía Carlota, se ha reído mucho de España, de la policía, de los medios de comunicación. Totalmente. Fundamentalmente de los padres. Y de los padres, que es Totalmente. lo fundamental, y creo que debe seguir pagando. Pagando me refiero con cárcel y pagando con su sueldo lo que hasta ahora no había podido pagar. Absolutamente. Mireia, un apunte muy rápido ya. Pues mucho me parece lo que cobra. Eso he dicho yo también. Tendría que ir directamente, todo esto que ha cobrado directo a la cuenta de los padres, es lo mínimo. Y luego, ¿cómo es posible que el sistema carcelario no viera antes que este señor disponía de conexión y que estaba al día de todo? Muchísimas gracias, Mireia del Pozo, desde Barcelona, aquí en el estudio. Gracias, Carlota Correderas, Gracias un a vosotros, placer. Gabriel compañeros. Sanz, muy Un interesante. abrazo. Y muchas gracias a nuestra compañera Maribel Sánchez Bueno, de Arro. qué completa ha sido hoy la tertulia. Hemos estado en la calle, hemos hablado de temas importantes. Gracias de verdad por el esfuerzo, ¿eh? Ha quedado muy bien. Gracias. Es un gusto con vosotros. Gracias.